Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, 30 de abril, jueves 2026, en este Audio Express del Pulso de las Divisas. Pues tenemos bastante información. Primero que nada, a todos desearles un excelente Día del Niño, una excelente oportunidad para recordar y aprovechar la felicidad y la inocencia que cargan todos los niños y niñas y los que tenemos también dentro de nosotros, ¿verdad? Y bastante información económica, mucha, desde el día de ayer que la Federal Reserve, el Banco Central en Estados Unidos, emitió el comunicado de decisión de política monetaria. No fue ninguna sorpresa, no hubo recortes en la tasa de interés, se queda en un rango entre 3,5 y 3,75. Eso ya el mercado lo tenía pues ya descontadísimo de su estrategia. Lo interesante eran dos cosas. Primero, el tono del comunicado, que sí hubo por ahí cosas interesantes. De hecho, a mí personalmente me deja un poco confuso, y ya les diré por qué. Y por el otro lado también, pues la postura de Jerome Powell como presidente de la Fed actualmente, y era su última, digamos, decisión de política monetaria como presidente, pero él puede seguir formando parte del comité abierto para la toma de decisiones de política monetaria o como gobernador de la Fed, ¿no? En uno de sus puestos. De hecho, el mandato como presidente acaba el 15 de mayo, pero él puede estar hasta 2028 dentro de la Fed. Lo normal, lo habitual, es que cuando un presidente sale de su mandato como tal, aunque tenga la oportunidad de continuar en la Fed, no la toma, se sale. Sin embargo, ayer en la conferencia de prensa, Jerome Powell comentó que sí estaría dentro de sus planes continuar con la Fed, mientras, y esto es bien importante porque a diferencia de otros presidentes, pues Jerome Powell tiene una condición en específico, y es que recordemos que él está atravesando por, pues sí, acusaciones penales, básicamente, por parte de del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Así que él comentó que no dejaría su cargo en la Fed hasta que se resuelva precisamente estos cargos o estas acusaciones que le están haciendo. Yo me parece que es bastante cuerdo decidirlo de esa forma, pero que mantendría un perfil bajo, ya que el próximo presidente, que por cierto, Kevin Warsh, ya ayer fue aceptado por la Comisión Bancaria del Senado de Estados Unidos. La votación pasa ya al Senado en general, que seguramente no tendrá ningún problema en que lo ratifiquen como el nuevo presidente de la Reserva Federal, que tomará posesión en este mayo. Y también recordar que, bueno, él acaba de decir hace poco que sí mantendrá la independencia de la Fed. Él no ve recortes de tasas, y de hecho comentó que quiere un dólar fuerte, así que cuidado con eso. Pero bueno, tomando ahora sí el comunicado del día de ayer, la Fed decidió no recortar las tasas, pero hubo, como siempre, no como siempre, pero hubo 8 miembros a favor, ¿ok? Luego hubo un disidente que fue Stephen Miran, el de siempre, ahí sí, el de siempre, que quería recortar la tasa a 25 puntos base, pero hubo un par de miembros más, 3 miembros en específico, que si bien estuvieron de acuerdo con mantener la tasa de interés, que todos están dentro de, el único disidente en ese sentido fue Stephen Miran, pero estos 3 miembros de la Fed que votaron a favor de que se mantenga la tasa de interés, también, pues no que votaran, pero sí manifestaron su posición en contra de mantener una posición, pues, digamos, un poquito menos laxa de política monetaria. Pareciera que la Fed, dentro del discurso, querían precisamente emitir un comunicado como de flexibilización monetaria, es decir, un tono más dovish. Ellos se opusieron, y entonces el tono, pues ahí es donde yo les comento, ahí es donde a mí me causa confusión interna. Por un lado, efectivamente el comunicado, pues muy general, ¿no? Que la inflación, obviamente el riesgo de Medio Oriente, la presión inflacionaria. Recordemos que la Fed tiene doble mandato, así que en la parte del pleno empleo también reconocen que el empleo ha estado, digamos, relativamente bajo. Sin embargo, también se comenta que la tasa de desempleo de Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable. Entonces, son posiciones encontradas. Se tomarán decisiones junta a junta.
Lo que no se ve probable por ahora es una alza de tasas de interés. Lo que estarán valorando junta a junta es si se recorta la tasa de interés. Entonces, y esto ya en la conferencia de prensa, Jerome Powell pues especificó un poco más la posición por parte de la Fed, que es precisamente pues sí, un poco más de sesgo a la baja, pero no son las condiciones actualmente para recortarlos, lo reconoce la Fed, y pues todo terminará siendo datocentrista, ¿no? Todo terminará siendo mes a mes, bueno, no es mes a mes, pero sí decisión a decisión y con los datos en la mano. Así que mientras la inflación siga arriba, seguramente la Fed no recortará tasas. Recordemos que el mercado descuenta un recorte hasta septiembre del próximo año, así que bueno, pues ya veremos con el nuevo presidente, quien, quiero repetir también, ha comentado pues que él probablemente esté haciendo cambios estructurales en la Fed, ¿no? Por ejemplo, desaparecer el famoso dot plot. Cuando la Fed presenta el comunicado de política monetaria junto con proyecciones económicas, ahí en esas proyecciones viene el dot plot, que es básicamente, así para no ser técnicos, la expectativa de tasas por parte de cada uno de los miembros, ¿no? Entonces ahí podemos ver si el sesgo del sentimiento de los miembros es a la alza, a la baja, neutral. Y si esto lo desaparece, bueno, pues le quita una guía al mercado para tomas de decisiones, que a mí la verdad es que me parece correcto. Este dot plot, pues, condicionaba así el sentimiento del mercado para los próximos meses, aunque de pronto el mismo sentimiento cambiaba en el Inter. Así que, pues sí, creo que no es tan mala idea. Y también probablemente pueda espaciar un poco más las decisiones de política monetaria y no hacerlas tan seguidas. Así que, bueno, pues estaremos viendo cómo impacta todos estos movimientos. Y el día de hoy en la mañana, bueno, el mercado desde ayer vimos, por fin, después, para quienes no escucharon el capítulo del día de ayer, les sugiero que lo hagan, es muy interesante, independientemente de los datos económicos que estuvimos viendo. Hice un análisis de la volatilidad del peso mexicano y efectivamente no hacía sentido pues el nivel de tipo de cambio versus el nivel de volatilidad versus que estructuralmente no había un cambio como para justificar esta apreciación del peso mexicano, y ya se está viendo en el mercado, se está empezando a ajustar. Desde el día de ayer vimos un ajuste relevante en el tipo de cambio, ya por encima de los 50, respetó bastante bien nuestra zona de reacción en niveles de 57, solamente el overnight estuvo en niveles de 58.5. Recordemos que las zonas de reacción pueden tener más o menos un par de centavos, ¿no? Entonces es una referencia como tal, ¿no? Entonces la respetó muy bien. En la parte baja el piso durante la sesión overnight fue de 48, así que sí, ya vemos totalmente el sesgo a la alza. Ya tocamos la primera zona de reacción. Actualmente estamos cotizando en 55, así que también estamos viendo que estamos más cerca del techo. Si lo rompe, nos podemos ir a 17.85. Y bueno, pues también el día de hoy salieron datos relevantes por parte de Estados Unidos y México. En Estados Unidos, el crecimiento trimestral del Producto Interno Bruto de Estados Unidos fue de 2% versus una previsión del 2.2% que esperaba el mercado, pero la base fue de 0.5%. Así que es una buena noticia que haya crecido. No fue como lo esperaba el mercado, pero sigue siendo crecimiento. Sin embargo, por ejemplo, México tiene una contracción trimestral. El Producto Interno Bruto cayó el primer trimestre del año 0.8%, y si lo vemos en una tasa anualizada solamente creció el 0.1%, así que sí se está reflejando ya la debilidad económica, que, dicho sea de paso, no justifica ni debe de justificar movimiento de tasas por parte de Banco de México, porque Banco de México, el mandato es única y exclusivamente el poder adquisitivo de la moneda. No tiene el mandato de la economía, no tiene el mandato de la parte del empleo, así que pues mucha atención aquí, porque la próxima semana también saldrá Banco de México y tendremos que ver qué sucede con esta decisión, que podría ser polémica como la del mes pasado, perdón. Así que bueno, los datos económicos están dejando ver una economía mexicana débil, una economía americana que crece, no al ritmo esperado, pero sí crece. Y bueno, pues así tenemos prácticamente toda la información el día de hoy. Resumen rápidamente: la Fed no recortó las tasas. La Fed manda un mensaje pues de que prácticamente no va a recortar las tasas mientras la inflación se mantenga de esta forma, mientras el riesgo de Medio Oriente
se mantenga latente, y cuando esto suceda o quiten este riesgo y veamos que baja la inflación, puede venir los recortes de tasas. Hubo un disidente, hubo 3 que votaron a favor de mantener la tasa, pero que no estaban de acuerdo con dejar un tono pues más dovish en el comunicado. Así que Jerome Powell continúa en su puesto hasta el 15 de mayo, deja de ser presidente, pero se mantiene dentro del comité hasta que se resuelva la acusación penal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay que poner mucha atención, insisto, si rompe el 57 nos podemos ir a niveles de 85. Habrá que primero ver y validar el rompimiento que hizo el tipo de cambio del día de ayer, que cuando intente bajar ya no pueda, pero si el 85 sigue siendo nuestro siguiente nivel, y posteriormente 18, y en la parte baja puede regresar a niveles de 35. Esto fue todo en el pulso de las divisas, este Audio Express. Y por cierto, pues el día de mañana es inhábil aquí en México, así que nos escuchamos hasta el lunes.